Hola, hoy quería mostrarles un análisis de un coral de Bach que me ha parecido particularmente interesante. Hice el análisis sin saber si alguien ya había analizado el coral antes, pero buscando después me encontré con el siguiente análisis de Felix Salzer, entonces me pareció sugerente comparar su análisis con el mío. Entonces, empezando por el mío y concentrándonos en la primera frase, podemos observar algunas características bastante evidentes. La primera tiene que ver con la estructura de la melodía. Empezamos por el grado melódico 5 y tenemos una cadencia en el grado 3 con una progresión segundo, quinto, primero. Entonces, esta primera frase está organizada por ese descenso de tercera. Recién va a ser en la segunda frase que nos encontremos con una cadencia auténtica perfecta y con un descenso hasta la tónica. Entonces tenemos este descenso de tercera que organiza la melodía en la primera frase. Para ver cómo está prolongado ese descenso más claramente, debemos pasar de la superficie a un nivel más profundo. En este caso, la dificultad que se nos presenta es determinar cuáles notas forman parte de este contexto más amplio y cuáles no. Y para eso, por supuesto, debemos discriminar cuáles notas son las llamadas notas extrañas a la armonía. Claramente, el do en este tiempo es una nota de paso y este sí es una bordadura. Ahora bien, con respecto a este do, parecería en un primer momento que es una nota de paso, pero también tendría sentido considerar al si como una bordadura incompleta según el siguiente razonamiento. Para empezar, ambas notas, el si y el do, son consonantes con el bajo. Si acudimos al análisis de Salzer, la verdad es que no aclara demasiado el asunto porque incluye todas las notas en la reducción, entre comillas. Entonces, en segundo lugar, estamos claramente ante un descenso a una voz interna. Pero, ¿cuál es la voz interna y cuál es la progresión lineal? Si descendemos hasta el si, es decir, si el si es la nota estructural, entonces deberíamos eliminar este do y este, y considerar que el si forma parte de algún salto consonante. Pero el caso es que no hay ningún acorde en esta progresión que contenga el si y que al mismo tiempo se horizontalice. El si, por supuesto, no es un salto consonante como los que tenemos en el bajo. Entonces, si queremos mantener la máxima fluidez melódica en todos los niveles, la solución que nos queda es considerar al do como nota estructural y considerar al si como una suerte de prefijo, quedando entonces la combinación de una nota de paso más una bordadura incompleta. Además de la fluidez melódica, vemos que esto coincide con el diseño del bajo, porque el descenso del mi hasta el do tiene un contrapunto en el bajo con un ascenso desde un do hasta un mi, haciendo un intercambio de voces. Considerando entonces bajo y soprano, tenemos una prolongación del acorde de do mayor. Esta solución es, bajo mi punto de vista, mejor que la que da Salzer, porque la estructura de la melodía coopera con el bajo y cuenta con un diseño más elegante de doble bordadura, en el que empezamos con la bordadura superior, descendemos a la bordadura inferior y subimos finalmente al re, que se está prolongando melódicamente en este fragmento. En el último nivel que muestro en el análisis, nos encontramos sencillamente con la bordadura superior, que nos permite concebir al acorde de do mayor como un acorde de bordadura. La prolongación del re, la nota estructural que forma parte del descenso de tercera, esta prolongación tiene entonces dos etapas. La primera es la prolongación por la bordadura superior y la segunda es la prolongación de esa bordadura superior por un descenso hasta una voz inferior. Entonces es como una especie de prolongación dentro de una prolongación que podemos observar en el gráfico como esta ligadura que se encuentra ella misma dentro de estas plicas y esta barra punteada. Bueno, todavía queda mucho por explicar, pero como ya duró bastante este video, lo voy a hacer en un siguiente. Díganme qué les parece el análisis hasta este momento.
Al menos una persona me pidió la continuación del análisis de este coral de Bach, así que seguimos. En la parte anterior nos concentramos en analizar la estructura de la melodía. En esa tarea también consideramos la voz del bajo, llegando a la conclusión de un intercambio de voces y consecuentemente de una prolongación del acorde de Do mayor. Como quizá no quede del todo clara mi interpretación de la melodía, la volví a graficar de 3 maneras diferentes, incluyendo todas las notas de la melodía. Me gusta particularmente la segunda versión porque destaca un motivo importante del coral del que vamos a hablar más adelante. Es este motivo de tercera que empieza por el re, que digamos se encadena a la tercera que se encuentra en un nivel estructural más alto. Buscando ejemplos en libros de texto que respaldaran mi lectura, encontré primeramente el siguiente, del libro Harmony and Voice Leading de Schachter y otros. Este caso se parece bastante al que venimos viendo en el coral, es una bordadura incompleta y una nota de paso acentuada que elaboran un movimiento de segunda. Se parece bastante al diseño ornamental que encontramos aquí. Buscando mejor, me encontré con el siguiente ejemplo que se ajusta incluso más al mío. Este ejemplo es de El contrapunto en la composición, también de Schachter y Salzer. Y este ejemplo muestra una elaboración de un descenso de tercera por medio de una elaboración llamada Shift of Tones. Entonces vemos la versión sin elaboración y la versión elaborada. Es un descenso de tercera prácticamente idéntico. Finalmente, antes de pasar a otros asuntos, vale notar que la melodía original del coral que Bach armonizó incluye un salto de tercera hasta el si. La técnica de Bach es admirable porque aprovecha este salto para introducir un motivo importante que da unidad al coral, al mismo tiempo que corrige, entre comillas, en cierto modo este salto de tercera, forzando una melodía más fluida en un nivel estructural diferente. Entonces aprovecha el salto de tercera precisamente para introducir este motivo importante que también tenemos en el tenor un tiempo antes. Habiendo determinado mi interpretación, podemos seguir comparándola con la de Salzer. Como vemos, no se distingue demasiado bien entre notas de la superficie y del middle ground. Vemos más significativamente que la interpretación de la progresión de acordes es completamente diferente, porque señala una progresión armónica con una dominante que se relaciona retrospectivamente con el primer acorde de tónica, de ahí la flecha que apunta hacia atrás. Por supuesto, en términos armónicos tradicionales, la progresión de un acorde de dominante a uno de subdominante no tiene mucho sentido, y por eso Salzer enfatiza que la relación entre el quinto y el segundo es meramente contrapuntística. En realidad, la relación de este quinto es con la primera tónica, como ya había señalado con esta flecha que apunta hacia atrás. Si en mi análisis teníamos una prolongación de un acorde de bordadura por un acorde de paso, en este tenemos una prolongación de la dominante. Claramente mi lectura interpreta toda esta serie de acordes como una trama contrapuntística, mientras que Salzer identifica una progresión armónica incompleta. Ahora bien, ¿es preferible esta lectura de la mía? Yo argumentaría que no por las siguientes razones. Primeramente, que se esté prolongando la dominante es discutible. Lo que es realmente discutible, de hecho, es que haya una dominante en lo absoluto. Si estuviéramos escuchando armónicamente este coral, entonces cualquier combinación vertical de las notas re, fa y la podría ser una dominante. Ahora bien, este no es nuestro enfoque. Argumentaría que este acorde no es un quinto grado porque es un acorde dependiente de su contexto. A saber, en el bajo, el re, la supuesta fundamental del acorde, se encuentra en un tiempo débil y además conecta dos notas a distancia de tercera por grado conjunto. Es decir, el re es una nota de paso. Si miramos a la melodía, este re también es una nota de paso entre el mi y, como habíamos dicho, el do. Juntos, bajo y soprano hacen la típica progresión contrapuntística
de una décima, una octava y una sexta. Entonces, este acorde de re mayor no es un grado armónico como tal, capaz de subordinar a otros acordes, sino que es un acorde dependiente de un contexto más amplio. Es decir, es un acorde de paso. Por supuesto, un acorde de paso es comúnmente un acorde en inversión y no un acorde en estado fundamental, pero en este caso es así para evitar quintas paralelas entre tenor y contralto. Si no teníamos un acorde dominante en este tercer pulso, tampoco tenemos un acorde de dominante en este cuarto pulso. De nuevo tenemos las notas re, fa, la, pero como muestro en mi análisis, yo aquí no marco un acorde de re mayor, sino de sol mayor. ¿Cómo es esto posible? Bueno, de nuevo debemos concentrarnos en el diseño contrapuntístico del coral. Un motivo melódico y armónico bastante presente en el coral es este motivo que incluye un movimiento de octava y de séptima que resuelve en la quinta del siguiente acorde. Este motivo se presenta primeramente en el tenor y pasa inmediatamente en la soprano, es como que se encadena. La séptima tiene un origen consonante y termina, como dije, resolviendo en la quinta del siguiente acorde. Entonces lo que tenemos en este último pulso, es exactamente el mismo motivo, pero con la séptima, la nota de paso, aumentada. Es decir, ahora no es una corchea, sino que es una negra. Y esto se logra por una contracción del origen consonante de la disonancia, como especifico en el gráfico. De vuelta, estos movimientos se vuelven a encadenar entre una voz inferior y una voz superior. Por supuesto, ambas voces se dan en la voz de la contralto. Este análisis también nos muestra cómo Bach no rompe con las leyes del contrapunto al saltar a una disonancia en este tiempo. Simplemente lo que está pasando es que pasamos de una voz inferior a una voz superior con una contracción del origen consonante de la séptima. Como había explicado anteriormente, tenemos dos voces fusionadas en la línea de la contralto. Así como el carácter de la soprano es polifónico, Bach también fusiona varias voces en las líneas de las voces internas. Entonces, la voz real del bajo no es este fa, sino es este sol al que desplaza. La razón por la cual la nota de paso no ocurre en el tiempo débil tiene que ver con los ritmos complementarios y también para evitar quintas paralelas. Por lo tanto, a cierto nivel, el acorde en este último pulso no es un acorde de dominante, sino que es un acorde de tónica con séptima, volviendo a armonizar el re de la melodía con su armonía original. Para finalizar con este video, podríamos destacar lo notable que es cómo Bach construye este tipo de acordes, ¿no? Acordes que son el resultado de la confluencia de distintas técnicas melódicas. La progresión de acordes entonces, en suma, prolonga, como es habitual, el acorde de tónica antes de pasar a la progresión armónica verdadera. Una interpretación, bajo mi punto de vista, más creíble y también más aceptable bajo el punto de vista de la unidad del coral, puesto que una progresión armónica con una suerte de back-relating dominant, como interpreta Salzer, esta interpretación introduce un corte en la escucha que promueve una audición con un mayor grado de discontinuidad frente a la prolongación de la tónica, en mi análisis, que integra mucho mejor esta primera frase hasta la cadencia. Entonces, bueno, con todo esto es suficiente, aunque todavía hay muchas cosas que explicar, como es usual en grandes obras, bueno, en este caso una pequeña obra, pero que es una obra maestra también. Entonces, hasta la siguiente parte. Buenas tardes, esta es la continuación del análisis de este coral de Bach. En la parte anterior habíamos llegado hasta esta cadencia y lo que vamos a ver ahora es toda la segunda frase, aunque en realidad no queda demasiado por explicar. Bueno, esta frase inicia de manera bastante sencilla con un acorde de bordadura y luego con un acorde de paso, prolongando el acorde de tónica. Lo único destacable es que en vez de subir una tercera hasta la primera inversión,
descendemos una sexta. Luego subimos por grados conjuntos hasta la dominante y resolvemos en la tónica. Hasta aquí es todo bastante simple, ¿no? Lo que nos permite llamar a este acorde de Do un acorde de paso es que está dando soporte precisamente a una nota de paso entre el Si y el Re, sin ningún tipo de implicación armónica. Lo mismo que pasaba con este acorde de Do mayor en la primera frase, que daba soporte a una bordadura en la melodía. Bien, hasta este punto mi análisis y el de Salzer coinciden bastante. Él también marca una prolongación de la tónica hasta su primera inversión. La diferencia entre ambos análisis es que él marca un ascenso hasta el Re como un ascenso de nuevo hasta una nota estructural, mientras que yo marco este Re como el ascenso hasta una voz interna. Entonces, bueno, para contestar a esta diferencia tenemos que considerar las formas en las cuales se puede armonizar una progresión de quinta. Como sabemos, en una progresión de tercera no hay ningún problema. Cada nota recibe un soporte consonante. Sin embargo, en una progresión de quinta no podemos armonizar cada nota de la melodía, o bien el cuarto o el tercer grado deben quedar sin soporte consonante. Por supuesto, en este caso, el tercer grado parece recibir soporte consonante, pero en realidad es parte de un acorde en cuarta y sexta y este Re resuelve a este Do. En este caso, el tercer grado queda como nota de paso, sencillamente. En cualquier caso, todos los tonos de la línea deberían tener al menos un buen soporte contrapuntístico. Lo que vemos en el análisis de Salzer, sin embargo, es que el tercer grado queda sin ningún tipo de soporte, como una nota de paso, lo cual es coherente, por supuesto, con el motivo armónico que estábamos señalando, el movimiento de octava y de séptima, o de un tono y un semitono. Sin embargo, a falta de soporte consonante, en mi análisis decidí que el Si no podía ser un tono estructural, y por consiguiente fue natural volver al tercer grado que sí contara con ese soporte, a saber, el acorde de tónica al final de la primera frase. Puede parecer rebuscado no escuchar un descenso de quinta al final de la segunda frase, y yo tampoco niego que sea así. Sin embargo, esta interpretación también tiene sus motivos de peso, y ustedes deben decidir cuál les convence más. Un caso similar ocurre en el siguiente ejemplo de Allen Forte, en el cual muestra dos opciones. La primera, que llama posible, muestra el tercer grado sin apoyo consonante, y en la segunda, la preferible, se retrotrae hasta un acorde de tónica previo en el que prefiere ver al tercer grado y no al quinto como tono estructural. Lo que parecía antes una progresión de quinta se revela como un compuesto de una bordadura, una nota de paso y una voz interna. Entonces, habiendo reconocido en nuestro caso este Re como voz interna, tenemos una serie de relaciones un tanto enrevesadas, porque el Do no se relaciona directamente con el Re, una voz interna, sino con el anterior tono estructural, en una conexión indirecta de bordadura incompleta. Noten que uno debe escuchar al menos 3 tiempos antes para encontrar esa relación. Es decir, el Do no se relaciona con este Re, que está al lado, sino con este Si 3 o 4 tiempos atrás. También dije que se trataba de una bordadura incompleta. Esta. El Si no puede ser un retorno al mismo tono por su carácter transitorio. Tal como ocurrió con el ejemplo de Forte, no tenemos una línea de quinta, sino un compuesto de relaciones más complejas, en las cuales destaca el Si como supuesta nota de paso entre el Do y el La. Finalmente, en el segundo nivel muestro el movimiento a gran escala como una bordadura incompleta de gran alcance en la melodía, que coincide con la armonía de subdominante, ella misma una bordadura incompleta de la dominante. Finalmente, vale la pena señalar cómo la notación analítica refleja esta red de relaciones en el primer nivel. Como dijimos, este Do se conecta con este Si, pero al mismo tiempo este Do es una conexión secundaria frente a la conexión melódica más importante, la de este Si con este La, el descenso del tercer al segundo grado de la línea fundamental.
Vemos de nuevo cómo tenemos ligaduras dentro de una ligadura, dentro de las notas barradas que representan el movimiento a gran escala de este pequeño coral. Finalmente me quedé sin nada más que contarles, salvo quizás hacerles una pequeña recomendación. No es una obra de Bach, pero es una obra que utiliza el mismo texto que utilizaba el coral que armonizó Bach, que es un texto tomado del Salmo 137, que empieza con las palabras junto a los ríos de Babilonia. Esta obra utiliza el mismo texto, pero está en latín. Es una obra del compositor español del Renacimiento Tomás Luis de Victoria, y es una obra que quizás sea mi obra favorita de este gran compositor. Entonces termino recomendándoles esta obra y espero que la disfruten. A ver si alguna vez analizo también esta gran obra maestra. Y nada, muchas gracias por escuchar.